En nuestro archipiélago viven 294.000 personas que tienen 70 años o más. De esa cifra, el gobierno de Canarias calcula que un 22% viven en soledad. Estaríamos hablando de cerca de 65.000 personas que viven solas en sus hogares, en sus casas. Bueno. Pero no solo eso, Pedro, porque según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad, más de 300 mayores están ocupando camas hospitalarias ante el abandono de sus familiares, o bien porque no pueden hacerse cargo o porque no quieren, por la falta de camas residenciales y también por la falta y retrasos en la gestión de la dependencia. Efrén Hernández. Sí, Wendy, hablamos de vivir en un hospital abandonados, de personas mayores con una alta médica que no vuelven a sus hogares precisamente porque sus familiares no se hacen cargo de ellos. Y para hablar de todo esto, Leocadio Martín, psicólogo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es una realidad muy dura, sí. Tremenda. Una realidad muy difícil, muy dura y además que creo que si hacemos un poquito de empatía, tenemos un poquito de empatía, nos podremos poner en el lugar de estas personas porque muchos de ellos son nuestros padres o nuestros abuelos, Efrén. Luego hablaremos de soledad no deseada, pero antes déjame saludar en este punto a Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hablamos de una treintena de personas mayores ingresadas en el hospital con alta médica. En primer lugar, ¿cómo se encuentran estos pacientes? Hombre, se encuentran pues fuera de sus casas, obviamente. Si ya el proceso que les trajo al hospital para ingresar, que era un proceso de una enfermedad aguda, ha pasado, pues tienen que pasar sus días en una cama o en un sillón, en un espacio reducido que no es su domicilio habitual. Hay que recordar que un hospital no tiene las mismas actividades que tienen los centros sociales de terapias ocupacionales o de jardines a donde puedan ellos dirigirse. O sea, están en una planta de un hospital, y una planta de un hospital es para lo que es, para tratar procesos agudos. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea, Mercedes, de la magnitud de este problema. Ha habido ocasiones en las que incluso una planta entera del hospital, tengo entendido, que ha quedado completamente para ellos. En realidad no es que sea una planta entera. Si contamos los pacientes, sí son una planta entera. Lo que pasa es que no los tenemos todos juntos. Están distribuidos por todo el hospital. Pero 30 personas son más de una planta entera de este hospital. Normalmente en una planta entera caben 28 personas. Mercedes, ¿por qué están solos estas personas? ¿Qué les ocurre? ¿Qué les pasa con sus familiares? Bueno, ocurre que esto se viene repitiendo desde hace ya mucho tiempo, yo diría que hasta años, pero se ha acrecentado, pues no sé si como consecuencia de la crisis económica, de varios factores. Lo cierto es que desde el mes de enero nosotros nos dimos cuenta que entre 22 y ahora en este momento 30 personas, cuando llegaba el momento de decirle a su familia, la trabajadora social se dirigía a ellos para decirle, mira que su familiar tiene el alta médico, decían, pues no nos lo vamos a llevar. Por distintos motivos. La causa suele ser variada, desde un no rotundo a una incapacidad para hacerse cargo de una situación que a lo mejor les sobrepone, o incluso puede ocurrir que sean familias en las que todos los familiares trabajan, que a todos nos pasa. En mi caso, en personal, y como yo creo que muchas personas, tenemos a personas en domicilio que se encargan de cuidar de nuestros mayores, pagándolo nosotros de nuestros bolsillos mientras esperamos un recurso residencial en los centros sociosanitarios. Recordamos que son 30 pacientes los que están ahora mismo en ese hospital de La Palma, pero en todas las islas son 300 personas. ¿Se puede decir que es un problema que va a más? Hombre, es un problema muy gordo. En una isla como la nuestra, en la que este es el único recurso que tenemos sanitario, esto equivale que lleve ya casi 2 semanas, incluso desde el mes de enero, desprogramando quirófanos programables, o sea, fracturas de cadera, fracturas de todo tipo, tumores, vesículas, apéndices, porque al carecer de camas donde ubicar a los pacientes, pues tenemos que ir retrasando las intervenciones quirúrgicas. Y esto para nosotros es un problema grave, ya que estamos hablando de una isla que no tiene otro recurso sanitario que este. Mercedes, estas personas que se encuentran ahora mismo en el hospital, recordamos que no se hacen cargo sus familiares, ¿tienen algún tipo de ayuda psicológica?
Pues es que en realidad un hospital no está preparado para atender a este tipo de pacientes. Nosotros tenemos psicólogos y psicólogos clínicos y en algún momento han tenido que atenderlos, pero en realidad no podemos. No podemos, igual que tampoco los trabajadores del hospital están preparados para tratar a pacientes crónicos. Recordemos que esto es un centro sanitario y que los trabajadores están preparados para dar atención de medicamentos, de curas, de intervenciones, pero no tratamiento social que precisa otro tipo de recursos que nosotros carecemos de ellos. Me imagino, Mercedes, que cuando hablamos de esta situación hablamos también de un progresivo abandono. Me imagino que no se abandona a una persona de la noche a la mañana, ¿es así? Como ya lo he contado en otras ocasiones, esto no es... cada caso es distinto. Eso, primero, cada familia y cada contexto es distinto. Entonces hay desde los casos en los que ellos determinan que no se hacen cargo a personas que llevan mucho tiempo soportando esta situación y entonces ante la disyuntiva de que no pueden o no quieren o ya no aguantan más, deciden no llevárselo. Esto también ocurre. Mercedes, yo no sé si los familiares se ponen en contacto, ¿no?, con el hospital para decir, yo no voy a recoger a mi madre, a mi padre, en fin, al familiar que tengan ahí. ¿Manifiestan su voluntad de recogerlos en el futuro? ¿Qué les cuentan? Si es que les cuentan algo, que no lo sé. No. En realidad esto todo es un proceso que comienza con la intervención de la trabajadora social del hospital que percibe a través de los llamamientos de las enfermeras y de las auxiliares de la planta, incluso de los médicos, que se dan cuenta de que hay pacientes que no van a regresar a sus domicilios porque se han percatado de que algo va mal y que no se los van a llevar. Entonces interviene la trabajadora social, intenta convencer, explicar a la familia, hablarle de los distintos recursos que tienen los ayuntamientos, las ayudas a domicilio, porque hay varios recursos desde los ayuntamientos, desde las corporaciones locales y sobre todo desde el Cabildo Insular de La Palma. La mayor parte de ellos tienen ya el grado de dependencia y no sé si de alguna manera lo que pretenden es, ustedes saben que para ingresar en un hospital de social necesitan tener una baremación y hay un orden de entrada y entonces pues a lo mejor no lo sé y no me atrevería a aseverarlo, pero a lo mejor piensan que dejándolo aquí podrían saltarse ese orden cuando no es así. Ya sabes, Mercedes, que en Ponte al Día estamos muy comprometidos con la salud mental. A mí me gustaría saber hasta qué punto, qué impacto psicológico tienen estas personas, porque recordemos, son personas sintientes que tienen emociones, tendrán o no un grado de discapacidad, serán o no dependientes, pero en el fondo sienten. ¿Cómo se lo toman ellos? ¿Qué impacto tienen cuando ven ese progresivo, digamos, desapego familiar? Me imagino que no muy bien, porque... como tú comprenderás, yo no conozco a las 30 personas en concreto, pero sé de algunos casos en concreto y algunos no son totalmente dependientes, entendiendo por dependencia el estar aislado cognitivamente de lo que es el entorno y se dan cuenta de lo que tú dices, de lo que está pasando. Y darse cuenta de lo que está pasando pues no debe de ser agradable en absoluto, porque si tenemos un mínimo de empatía podemos comprender que si fuéramos nosotros mismos también nos sentiríamos mal. Recordamos 30 personas en este momento ingresadas en ese hospital de La Palma. En Canarias son 300 personas. ¿Cuál es el futuro inmediato que les depara a estas personas que se encuentran ahora mismo en el hospital cuando no deberían estar porque no son personas agudas, ¿no? Pues el futuro inmediato es continuar esperando a que los servicios sociales del Cabildo nos liberen plazas sociales. En este caso teníamos previsto que en estos días se hicieran cargo de 5 personas, aún todavía no se las han llevado, estamos a la espera de que se las lleven porque a principio de semana nos dijeron que sí, pero no se las han llevado aún y hoy hemos vuelto a desprogramar intervenciones quirúrgicas por falta de cama. Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y esperemos que esto más temprano que tarde, deje de ser un problema, que lo es, social, y que los hospitales puedan realizar el trabajo para los que son creados, que es para dar asistencia sanitaria aguda.
Y me imagino que, claro, todo este problema que tenemos ahora mismo en la sanidad, antes de despedirla brevemente, todo esto influye también en que no se hayan podido realizar, por ejemplo, operaciones porque no tienen camas suficientes para atender a las personas que vienen a intervenirse. Efectivamente, lo que le acabo de decir de que hoy mismo se suspendió un quirófano programado, me refería a eso. Personas que iban a ser intervenidas hoy no han podido ser intervenidas por falta de cama. Mercedes Coello, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Leocadio, tremendo lo que nos está contando. Son personas que no deberían estar en un hospital porque no son agudos, como decía ella, son pacientes crónicos que se ven de repente desplazados, ¿no?, completamente por sus familiares. Se ven abandonados y no solo es el abandono, como tú bien has dicho, como ha comentado Mercedes muy bien, no es el abandono real de quedarte en una cama hospital. A mí me ha tocado sufrirlo, en estos últimos años. Tengo que dar las gracias. Esto Mercedes no lo dice, pero tienen gente maravillosa atendiéndolas, pero están en muchos casos fuera de su trabajo para atender a nuestros mayores, para poderles tener algo de cariño y demás. Pero lo peor de todo esto es la sensación de abandono, de que abandono, Efren, es ya no me quieren, me están dejando aquí. Y es muy, muy duro, independientemente de todos los aspectos que ha podido señalar Mercedes, de intervenciones programadas que no se pueden hacer o circunstancias de funcionamiento de un centro sanitario que es lo que es, en este caso el Hospital de La Palma, ¿no? Eso es lo que llevamos comentando, ¿no? Es un centro sanitario. ¿Te preocupa que no tengan ayuda psicológica estas personas que, recordamos, son personas mayores, vulnerables, en el último tramo de sus vidas? Es que es tremendo, Leocadio. Me preocupa muchísimo, porque también, como bien ha dicho Mercedes, donde van a poder tener la ayuda psicológica son en los centros sociosanitarios a los que van a ser o pueden ser derivados. Y desde luego, si no pueden tener ayuda psicológica, es que lo más importante es el apoyo de su familia. Esa es la otra ayuda psicológica que pueden tener. Aquí volvemos a lo mismo, y estamos dándole la vuelta a algo importante que creo que tenemos que señalarlo, que es el que estamos abandonando en muchos casos. Hay circunstancias, lo ha dicho Mercedes, hay circunstancias que hay que estudiar y para eso está el trabajo social, los hospitales y demás, en el hospital en este caso. Pero en algunos momentos creo que hay que tener, como ha dicho ella al final, un poquito de empatía, porque son nuestros padres y nuestros abuelos. Nosotros también lo seremos en algún momento, ¿eh? Efectivamente, en cualquier caso, no sabemos qué porcentaje de esas personas que todavía están en esos hospitales sin tener que estarlo, porque no tienen que estar ahí, no sabemos qué porcentaje se debe a causas económicas o a otras cosas. Me imagino que también para un familiar debe ser duro llegar a ese punto, a esa decisión de dejar a tu padre, a tu madre ingresado en un hospital, una persona mayor dependiente, cuando no debería estar ahí. Indudablemente, o sea, aquí estamos hablando de todo un proceso, casi me atrevería a decir, de duelo y de dolor, por llamarlo de alguna manera, emocional en todos los sentidos. A veces, como hemos comentado en alguna ocasión, tiene que ver con dinámicas familiares. No hago cargo yo, no te puedes hacer cargo tú, yo no voy a estar, yo he estado. Entonces, pero claro, al final de todo esto, quien está en medio es la persona sintiente, como bien has dicho tú antes. La persona que siente y la persona que está ahí, que es el que duerme en una cama de un hospital que no está pensada para que la persona esté más del tiempo que necesita para recuperarse, ¿no? Además que acaban muy desubicados, ¿no?, cuando uno lleva mucho tiempo ingresado en el hospital. Sí. Bueno, cuando hablamos de soledad no deseada, vamos a cambiar de asunto, aunque va al hilo con esto. ¿A qué nos referimos exactamente, Leocadio? Hombre, yo creo que si uno elige, es muy fácil de entender, o sea, si uno elige estar solo, estar a solas, por decirlo de alguna manera, está bien, no pasa nada, podemos tener nuestros momentos de estar a solas, pero cuando esto ocurre no porque nosotros lo hayamos decidido, sino porque de alguna manera nos hemos visto abocados a ellos, porque hemos perdido nuestra pareja, nuestras redes de apoyo, o nos han dejado solos porque simplemente no se pueden hacer cargo de nosotros. Esa es la soledad no deseada. Yo no quiero estar solo, con lo cual... Si te parece, Leocadio, vamos a escuchar lo que nos cuentan los canarios y canarias en la calle sobre este tema, sobre la soledad no deseada. ¿Se sienten solos? Lo vemos. Cuénteme, ¿por qué cree usted que a veces las personas mayores se sienten solas? Hombre, porque no tiene quien las cuide, por los mismos familiares que no tienen tiempo a
hacerles visitas. De repente los llevan a cualquier centro o lo que sea y ya los dejan desatendidos. Porque no tienen a nadie que lo quiera. ¿En algún momento se ha parado a pensar y le da miedo que a lo mejor de mayor pueda sentir esa soledad? Pues sí, muchas veces. A mí nunca en la vida me ha gustado estar sola, nunca. ¿Usted se siente solo a veces? A veces sí. Hay momentos que sí. No tengo cariño de nadie. A pasar la noche, a acostarse, ahí donde casi siempre, por lo menos lo siento yo la soledad y reconozco que es dura. Soledad no deseada, Leocadio, ya ves la opinión que tienen. La calle nos da unos resúmenes, lo que ha dicho uno de los señores, ¿por qué la gente está sola? Porque no tiene a nadie que les quiera. Fíjate pero qué resumen tan increíble de lo que es. Yo creo que de alguna manera ese es el resumen de lo que nos está aportando la calle. Personas que de alguna manera nos están iluminando en cómo sienten esta posibilidad. Alguien que no les quiere, o sea, no les quieren. Qué duro. Las personas mayores son especialmente sensibles a las emociones, a los afectos, están también en el último tramo de sus vidas. ¿Cuáles son los trastornos más comunes que tienen estas personas que viven en soledad? Yo creo que tenemos, en primer lugar, pues, la lógica evidente de darte cuenta que te estás quedando solo, que tiene que ver con la ansiedad, y después siempre la ansiedad es una antesala de la depresión que estamos viendo en este momento. Lo vamos a ver en un cuadro. Tienes preparada una pantalla, ¿no? Sí, vamos a ver en lo que es en España en general, cuál es la prevalencia de cuadros depresivos según edad y según también género, ¿no? Tenemos en el lado izquierdo, mi lado izquierdo, tenemos la prevalencia de cuadros depresivos a medida que nos vamos haciendo mayores. Fíjense ustedes que si nos vamos entre 15 y 24, ¿de acuerdo? Tenemos una prevalencia importante, pero que casi triplica o cuadriplica en el caso de mujeres, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, cuadriplica cuando nos vamos haciendo mayores, con 85 más. Si ya nos vamos también a lo que son los síntomas, los cuadros depresivos mayores, los cuadros depresivos de alguna manera que exigen una intervención continuada y probablemente farmacológica, esto se repite y se aumenta, y también la diferencia es muy grande. Es que estamos viendo además una diferencia muy grande, ¿no?, en las edades más avanzadas, y luego me llama la atención que en las personas mayores hay una diferencia muy clara entre las mujeres por una parte y los hombres. ¿Se debe esto, o podría deberse, Leocadio, a que la esperanza de vida es mayor en mujeres que en hombres y muchas de ellas sobreviven a sus parejas? Probablemente tiene que ver con que estamos hablando en muchos casos de viudas. Estamos hablando de que han perdido la persona que ha estado a su lado toda la vida y se han quedado solas. Después también es importante que destaquemos, y lo planteo por encima, fíjense ustedes que se produce un salto aquí que tiene mucho que ver entre 65 y 74 a 75 y 84 con la actividad. La actividad laboral, que hablaremos ahora, no solo la laboral, sino la actividad en general. Ahí hay un salto importante que se produce. O sea, verse entretenido, por así decirlo. Verse, no aburrirse. Útil. No aburrirse. Mi padre, que tú conoces, ¿sí? Mi padre lo dice, aquí lo importante es no aburrirse. Hay que hacer cosas y no hay que dejar que la cabeza esté quieta, sino inventarte cosas continuamente, muchísimas cosas. Hay que tener en cuenta, Leocadio, que cuando hablamos de soledad no deseada, no hablamos simplemente de aislamiento, sino también estamos hablando de la sensación que uno tiene de soledad, eso de estaba muy acompañado pero en el fondo me sentía solo, ¿no? Hombre, yo pongo un ejemplo claro. Puedes estar viviendo en una comunidad de vecinos rodeado de un montón de gente, y como hemos perdido, nos estamos despersonalizando cada vez más, pues estar en tu casa, aislada, una persona mayor, y no saludarlos. Por eso, cuando nos preguntamos qué podemos hacer nosotros, porque a lo mejor no tenemos personas mayores cerca, pues esas personas que las podemos ayudar, pero esa soledad rodeada de gente en una vivienda, a veces incluso en la calle, es quizás la peor, porque sientes no solo que estás solo, sino que eres invisible, que de alguna manera no te consideran, ¿no? La soledad de nuestros mayores no es solo un problema de ellos, Leocadio, nos afecta a todos como sociedad. En ese sentido, los jóvenes tenemos también una amplia responsabilidad. Te lo dice también una persona que ya no tiene abuelos. Me gustaría haber podido disfrutar más de ellos, pero no nos cuesta nada escucharlos, no nos cuesta nada acompañarlos. ¿Estamos fallando como sociedad, Leocadio? Yo creo que sí, yo creo que estamos fallando, nos estamos separando, yo creo que en cierta manera nos estamos condenando, porque esto en las sociedades que
que venimos, somos latinos, no nos olvidemos la costumbre de cuidar de nuestros mayores, que estén presentes en nuestras celebraciones, que nos hagan esas maravillosas tartas que nos hacen, todo ese tipo de cosas, es muy común y sin embargo, por lo que fuera, por el trabajo, por la presión, por un montón de cosas, muchas de ellas las que ha dicho Mercedes antes, los estamos apartando de nuestras vidas. Y yo insisto en lo mismo, quizá porque me toque más cerca, porque tú eres un niño chico. Y bueno, gracias. Oye, es así, me toca más cerca a mí que a ti, llegaremos todos ahí. Y ojalá, eso dice mi padre, ojalá lleguemos todos a esa edad. Con buena salud y acompañados a ser posible. Ya desde un punto de vista egoísta, Leocadio, si estos argumentos no les han convencido, desde un punto de vista egoísta, los más jóvenes tenemos una responsabilidad. Para los más escépticos creo que tienes una tabla también que nos va a explicar bien esto, ¿no? Sí, tenemos una tabla perfecta que vamos a ver aquí y que de alguna forma... Es el índice de envejecimiento desde 1975. Efectivamente. Fíjense ustedes que estamos hablando aquí alrededor del 20% y en este momento estamos hablando de un índice de envejecimiento que está por encima del 100%. Es decir, y esto es 2021, todavía está subiendo, todavía más, hay más esperanza de vida. Afortunadamente hay muchísimas cosas que nosotros haremos ahora, no solo por nuestros mayores directamente, sino por apoyar, exigir las políticas que puedan apoyar a nuestros mayores y nos tocarán a nosotros. La tendencia es a la subida. A un envejecimiento todavía mucho mayor. Y un envejecimiento además más cualificado, más capacitado y incluso más activo, con más posibilidades de hacer cosas. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Leocadio, muchos de ustedes se estarán preguntando qué tenemos aquí en esta mesa, qué son esos muñecos y directamente te voy a pasar la pregunta, Leocadio, ¿por qué hemos traído Playmobiles para hablar de psicología? Yo creo que te los hemos quitado a ti, ¿no? Sí, los desempolvé de casa. Bueno, la verdad es que eran unos arretrancos que tenía ahí y ya... Pues mira por cómo nos están vendiendo muy bien. Bueno, yo creo que aquí vemos, es una representación de lo que puede ser una red de apoyo. Vemos diferentes, una niña, una persona mayor que podemos identificarlo más con nosotros, otra persona mayor que está y cómo está, digamos, apoyada en esto que porque tenemos yo aquí. Así a priori les estoy viendo con estas cositas de aquí, que son unas especies de hilos que unen a estas personas con eso. ¿Qué es? Esto es la red de apoyo. Esto es una red, si la vemos, te das cuenta, por no tocarlo para que no se nos caiga, y la persona también tiene su apoyo. Esto que tenemos debajo, lo que podemos ver aquí delante, está su apoyo, desde su propia estabilidad. Pero, Efrén, ¿qué ocurre cuando la persona empieza a perder su propia estabilidad? Por ejemplo, como decíamos antes, se queda sin su pareja. Uy, se va a caer. No si estamos nosotros ahí. Eso es tremendamente importante. O sea que ahora entiendo, claro, los lazos que tenemos, esos vínculos afectivos, la importancia que tienen es precisamente esa, ¿no? De la de sostener a las personas en este caso, ¿no? Sí. Se trata de eso, se trata de, en ese momento, que también nos podemos ver nosotros, no nos olvidemos que en esa situación también nos hemos visto nosotros cuando éramos más pequeños y nuestro padre, nuestra madre nos apoyaba. Fíjense ustedes que cómo queda muy claro que la red de apoyo es importantísima. Me parece, Leocadio, súper gráfico lo que acabas de contar ahora, ¿no? Yo tengo que felicitarles también a ustedes por al equipo montaje, creativo de este programa. Porque ha quedado muy bien y es muy importante que lo tengamos en cuenta. No significa que la persona no tenga su estabilidad, pero cuando la pierde, como hemos hecho ahora, la persona se queda con nuestro apoyo. Y probablemente si pasa eso a medida, a medida que vaya pasando, veremos cómo la persona va recuperando su apoyo y vuelve a estar otra vez. Pero sigue teniendo su red de apoyo. Oye, tan importante como esos asideros emocionales de los que hablabas es la firmeza de las relaciones, que lo estamos viendo ahí, ¿no? La firmeza para sostener. En este momento vamos a abrir nuestro Canarias Pregunta, porque ya saben que estamos muy comprometidos en este programa con las dudas que tienen ustedes precisamente en la calle. Ahí va la primera. Me gustaría saber cómo se lleva a una persona mayor que está perdiendo sus facultades a un psicólogo siempre que ella no quiera. ¿Se puede obligar, Leocadio, a alguien que no quiere ir al psicólogo, en este caso una persona mayor, a asistir? No, yo creo que lo importante probablemente es ponerse en contacto con un psicólogo y que el psicólogo nos oriente. Aquí seguramente nos encontraremos con que el psicólogo nos va a decir, o la psicóloga nos va a decir que vengamos nosotros, y es muy probable que estemos varias sesiones intentando entender qué es lo que pueda estarle pasando a nuestro padre, a nuestra madre o a nuestro abuelo y ayudarlo a través de la ayuda de la psicóloga. En muchas ocasiones podremos nosotros ayudarlo a través. Y después, bueno, si nos acompaña a la consulta y nos espera allí, pues a lo mejor de repente un día termina entrando.
¿Cuáles son las principales consecuencias de la soledad? Es una de las preguntas que nos llega también precisamente de la calle. Vamos a escucharla. ¿Cómo puede afectar la soledad en una persona mayor en el apartado emocional? Bueno, lo llevamos hablando durante toda esta sección de esas consecuencias emocionales de la soledad, pero vamos a hacer un breve resumen de todo esto que hemos hablado. Mira, por empezar por el final, y de nuevo felicitar a los compañeros que están en la calle porque están encontrando gente que pregunta como muy certeramente. Consecuencias emocionales, claro, depresión. Hemos hablado de depresión en el programa ya. Depresión significa no tener ganas de hacer nada, no comer, no cuidarte, no mantenerte en forma en muchas ocasiones, salir a ir a la playa, caminar por esa playa de Las Canteras, por ejemplo, me parece maravilloso, que es un sitio fantástico para caminar, y todo eso va llevándonos cada vez más a más aislamiento y al final desgraciadamente nos lleva a los números que hemos visto antes, Efraín. Hemos visto números de muchas personas mayores con depresión. Unos números de una prevalencia, el del trastorno de la depresión, que es mucho más considerable conforme va avanzando, ¿no? Esa escala. Vamos a ir a la última pregunta porque esta tiene que ver, Leocadia, ya te lo adelanto, con el duelo. Me gustaría saber qué es lo que podría hacer para poder superar la muerte de mi esposo después de 55 años de casado. Bueno, tremendo. Además se nota, ¿no?, el sufrimiento de esa persona, Leocadio. El duelo hay que pasarlo, y sobre todo le diría a ella y a las personas que están a su alrededor que respeten el duelo de la persona que lo está sintiendo. Vemos que es una persona relativamente joven, que ha perdido después de 45 años a su compañero de vida. Centrarse en los recuerdos bonitos, en todo lo que se compartió, en cuando se enamoraron, ver muchas fotos, eso es muy importante, y sobre todo quienes estamos alrededor de esa persona, sus hijos, sus nietos y demás, pues cuando tenga que llorar, que llore. Es muy, muy importante y respetarlo. A veces no hay tiempo para los duelos, sino puede pasar un año, puede pasar 2 años, y siempre estar pendientes, como siempre decimos aquí, Efraín, siempre estar pendientes de que podamos estar entrando en algún tipo de ansiedad, depresión, para vigilar que la persona pueda necesitar ayuda profesional, claro. Y en ese sentido, los familiares, Leocadio Martín, psicólogo, son muy importantes. Muchísimas gracias por la sección de hoy, me ha encantado. Yo también, la verdad que la he disfrutado mucho, Leocadio, gracias. Muchísimas gracias a ti. Pedro, Wendy, pues ya saben, aquí hablando de soledad, la soledad no deseada, lo estamos viendo durante toda la mañana, muy dura. Sí, y me sumo a tus palabras, Efraín. Nos ha gustado mucho esta sección, sobre todo porque hemos dado con claves que viven nuestros mayores en Canarias y que la soledad es uno de los grandes enemigos, sin lugar a dudas.